Seguimos con esta serie, Iglesia Levántate o Iglesia Despierta. Vamos a Efesios 5:14, por favor. Abra su Biblia, Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es interesante que lo que Pablo declara sobre la iglesia de Efesios, o lo que le pide, o la expresión de Pablo sobre esta iglesia, era ver una iglesia despierta. Diga conmigo, despierta. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Que tal vez no satisfizo su corazón. Tal vez no terminó convencido de que algo había más del cielo para su vida. ¿Qué pasó en la vida de Pablo, en el corazón de Pablo, que no pudo darse cuenta, o no era lo que esperaba, o no estaba llenando sus expectativas, que lleva a un punto a Pablo a declarar que la iglesia debe de despertarse y de levantarse de entre los muertos? Fue claro y fue puntual Pablo. Pero lo que Pablo me enseña en esta hora es que el deseo del cielo es el despertar de su pueblo en medio de una crisis espiritual. El cielo no ha dejado de hablar, el cielo no ha dejado de clamar, y el cielo no ha dejado de llamar a su pueblo a que camine en la posición que Cristo ganó con su sangre en la cruz del Calvario, que camine en el propósito por la cual Dios los envió sobre la tierra, o por la cual estamos sobre esta tierra. Lo que hoy vemos en el mundo entero, es el reflejo del estado espiritual de nuestras naciones, el reflejo del estado espiritual de nuestras iglesias. En otras palabras, estamos en una decadencia. Y el cielo no deja de decirnos: despiértanos, despiértate. El cielo no deja de decirnos: levántate. El cielo no deja de proclamar estas palabras que lleva a su pueblo a este despertar, que lleva a su pueblo a cumplir el propósito divino del cielo sobre esta tierra. Pero a la misma vez Pablo nos enseña que Dios quiere guiar a su pueblo con su luz. Te alumbrará Cristo, dijo Pablo. Es interesante que el Espíritu de Dios quiere ser el que va al frente de la iglesia. Pero la pregunta que me hago es: ¿la iglesia que está caminando detrás del Espíritu Santo? ¿O es la iglesia que está pidiendo que el Espíritu Santo camine detrás de la iglesia? De ninguna manera. Es la iglesia que debería de estar clamando y la que debería estar deseando caminar detrás del Espíritu de Dios, porque Él es el capitán de esta obra. Él es el que va al frente. Él conoce mejor el corazón de Dios que lo que nosotros podamos conocer. Entonces es la iglesia la que debe de alinearse al Espíritu de Dios. Es la iglesia la que debe de conocer al Espíritu de Dios. Es la iglesia la cual debe de desarrollar esa comunión y esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Si no estamos detrás del Espíritu, si no estamos buscando al Espíritu de Dios, posiblemente sigamos en un adormecimiento espiritual, sigamos en inacción. Pero la iglesia debe de levantarse y retomar, abrazar las grandes promesas que Dios les ha dado, promesas que un día la iglesia dejó de abrazarlas. Podemos llegar a un punto en nuestra vida y conformarnos con ir a la iglesia, conformarnos con tener una Biblia, conformarnos con ser parte de alguna denominación, conformarnos con saber cánticos. Y creo firmemente que usted puede ir al cielo así. Pero hay algo más que eso, hay algo más profundo, hay algo más divino del cielo sobre la iglesia de Jesús. No me refiero a estructuras, no me refiero a edificios, no me refiero a construcciones, me refiero a almas. Las almas son la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia de Jesús y la iglesia debe de levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Lo que veo, lo que el Señor me permite ver en este tiempo es que la iglesia de Jesús se ha vuelto muy tímida. Mira conmigo, muy tímida. En sentido a lo sobrenatural. Vive con el miedo al que dirán y han abandonado lo sobrenatural. Se han vuelto muy escépticos frente a esta realidad que no es una emoción. No confundamos sobrenatural
con una emoción. La iglesia no fue llamada a ser edificada en emociones, pero sí fue llamada a caminar en lo sobrenatural. Pero la iglesia se ha vuelto muy tímida ella, porque tiene miedo el que dirán, y como tienen miedo a que le digan que son locos porque los oyen orar en lenguas, abandonan el orar en lenguas. Ya no creen en el orar en lenguas. ¿Por qué? Porque después alguien se va a ofender, después alguien me va a decir que estoy loco, después alguien me va a decir que estoy inventando. Entonces se vuelve una iglesia muy tímida que depende mucho de qué dirán, que caminar en la perfecta voluntad de Dios y en las promesas que Dios les ha dado. Hoy hay mucha iglesia y muchos segmentos en la iglesia que se rehúsa al don del Espíritu de Dios, que no quiere saber del don de lenguas porque para los ojos de los hombres parece anticuado, parece ridículo. Pero los que creemos en ella y los que caminamos en ella sabemos el gran poder que tiene el don de lenguas. Es vivificante, es lo que nos mantiene firmes, es lo que nos mantiene despiertos, es lo que nos mantiene conectados a la presencia del Señor y a la dirección del Espíritu de Dios, a los misterios de Dios. Por ende, como no se habla y no se cree del don de lenguas, ni siquiera la iglesia lo persigue, ni siquiera la iglesia lo está orando, ni siquiera la iglesia lo está pidiendo, cuando fueron señales del Pentecostés, fueron señales de Jesucristo, fueron señales del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día tenemos una iglesia que sí persigue el dinero. Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor, suple, Señor, necesito esto, Señor, necesito esto y lo otro. Pero la iglesia no está buscando ser equipada por Dios para hacer la obra del cielo sobre esta tierra. Está buscando bendiciones y beneficios del cielo, pero no está buscando el equipamiento. Dios no solamente estuvo en la cruz para que la iglesia estuviera bendecida y suplida, sino para que la iglesia fuera un fiel representante del reino de los cielos sobre la tierra. Por ende, la iglesia se ha vuelto muy tímida. Ya conmigo, muy tímida. Cuando lo sobrenatural debe ser la calzada donde camine la iglesia del Señor. Tenemos que regresar a caminar en lo sobrenatural. Dile que está al lado tuyo, tienes que regresar a caminar en lo sobrenatural. Deseo ver milagros. Deseo ver cojos levantarse. Deseo ver el cáncer desaparecer. Deseo ver pulmones y riñones completamente reconstruidos. Deseo ver cadenas romperse, yugos romperse. Deseo ver almas liberadas. Pero eso lo hace el poder de Dios. Eso lo hace lo sobrenatural, y la iglesia tiene que volver a lo sobrenatural. Diga conmigo, debo de volver a creer en lo sobrenatural. Jesús caminaba en lo sobrenatural. Cuando llegó un momento donde le pidieron a Jesús pagar los impuestos, Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, anda a aquel lago, el primer pez que pesques, le vas a abrir la boca y ahí encontrarás dinero, y el dinero servirá para pagar tus impuestos y pagar los míos. Suena a locura, suena a fanatismo. Para nuestra mente limitada con esta tierra suena algo ridículo, tonto. Que hoy el Señor me diga: anda a pescar, y en el primer pez que pesques encontrarás lo que necesitas para pagar tu alquiler. Créame que hoy en día lo dudaríamos muchísimo. Y cualquier profeta o hombre que nos dijera eso está loco. Y más de uno no iría a pescar. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha vuelto muy tímida y ha dejado de creer en un Dios que puede hacer milagros. Ha dejado de creer en un Dios que sana milagrosamente. Ha dejado de creer en un Dios que obra poderosamente. Pero gloria a Dios que Pedro, había fe en el corazón de Pedro y le creyó a Jesucristo. Pedro no refutó. Pedro no dijo: Señor, eso está muy loco, está muy cursi. No, sino que Pedro fue a aquel lago, tiró la red, agarró los peces y empezó a abrir la boca. Y cuando abre la boca del pescado, encuentra el dinero suficiente para suplir las
los impuestos tanto de Jesús como de Pedro. Diga conmigo, sobrenatural. Amén. De repente había 15,000 personas sentadas, recibiendo y escuchando el mensaje de Jesús. Los discípulos le dieron una idea a Jesucristo: Señor, despídelos porque aquí no hay panadería, estamos en el desierto y la gente no tiene con qué comer. Jesús dijo: no hay necesidad de despedirlos. No hay necesidad de obrar naturalmente o lógicamente. Déjenlos aquí, denles de comer ustedes. Y salió uno: Señor, pero ni con toda la ofrenda que tengamos no podemos suplir a 15,000 personas. No hay panadería donde yo vaya en este momento y me dé 15,000 panes. No lo hay. La gente seguía y los discípulos seguían caminando lógicamente, porque eso es muy lógico, ¿no? Es muy lógico tratar de alimentar a 15,000 personas cuando no hay dinero para hacerlo. Y lo más lógico y lo más sensato es no hacerlo, porque no hay. ¿Y cuántas veces no hemos dicho lo mismo? No hay, no tengo, no me alcanza. Cuando las palabras de Jesús no fueron esas. Jesús le dijo a los discípulos: tráigame todo lo que hay. Y los discípulos se regaron por las 15,000 personas preguntando: ¿usted tiene algún pan, algún pez, algún pollo? Y nadie tenía nada. Solo un niño que había ido con la lonchera, porque la mamá lo envió con una lonchera. Y ese niño cargaba en su lonchera 3 panes y 2 peces. Señor, aquí está para desayuno, almuerzo y merienda. Y Jesús dijo: tráigamelo. El niño no se rehusó. El niño tal vez dijo: bueno, si el Señor lo quiere, pues para allá va. Y los discípulos tal vez se estaban rascando la cabeza. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Que cada uno le va a partir una espina para que alcance? Por lo menos chupen espinazo. Y todo el mundo estaba atento a lo que estaba haciendo Jesús. Agarró a pequeña cesta de panes y de peces y le pidió a los discípulos: búsquenme 50 canastas. Quiero 50 canastas y que se sienten en grupos de 50. Y yo me imagino en el cerebro de los discípulos siguiendo viendo el cortocircuito. ¿Qué va a hacer el Señor? Si solo hay 2 panes, 3 peces. ¿Qué va a hacer el Señor? Y todo el mundo expectante, trayendo las canastas con mucha duda. Y de repente Jesús agarra esa pequeña lonchera, la levanta el Señor, y lo que dice Jesús es: gracias. Gracias por esto. Y cuando de repente baja la canasta, ya no habían 2 panes, 3 peces. Y eso empezó a llenarse. ¿Y cómo? No lo sé. Pero con tal que no solamente hubo para mantener o suplir a 15,000 personas, sino que sobra 12 canastas llenas. Diga conmigo: Dios no solo bendice lo justo, Dios siempre bendice abundantemente. Jesús no le dijo a nadie, escuche esto, para que aprendamos a creer en nuestro Dios. Jesús no le dijo a nadie: ok, yo te doy, pero no es para repetir. No. Si usted lee bien la historia, Jesús dijo: y todos comieron hasta satisfacerse. Imagínate si estaba alguno de nuestros hijos de esta iglesia. Le pude haber dicho: una canasta para mí, por favor. Y otro dijo: dame más pescado, que está buenísimo este sándwich. Y los dragones, los que se alimentan bien, comenzaron a repetir y a repetir, porque la Biblia es muy puntual, y todos quedaron satisfechos. Y después de Dios haber suplido a todos, dice la Biblia, y sobraron 12 canastas. Diga conmigo: eso se llama poder sobrenatural. Y eso no hemos creído. Estamos todavía con una mente muy lógica. Es que no cuadra, 2 más 2 es 4, ¿por qué va a ser 5? Y si para el cielo 2 más 2 es 8. ¿Ah?
Tú le vas a decir: Señor, te equivocaste, te faltaron los números. Es que Dios no me va a suplir lo limitado. Dios es abundante. Como que Él me diga: tengo contaditos los panes y los peces. Si yo estoy un pez más, el océano se queda sin pescado. Dios es abundante. Diga conmigo: Dios es abundante. Y yo voy a creer en ese Dios que es abundante. Amén. Por esa razón, muchos son limitados al dar. Mucha gente se llena de excusas para dar. Mucha gente se llena de pero para dar, porque no quieren creer en lo sobrenatural. No quieren creer que Dios puede proveer. No quieren creer que Dios puede suplir y con abundancia. Entonces somos muy limitados porque seguimos obrando lógicamente. Y no caminamos en fe, sino lógicamente. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. Amén. Y vamos a caminar en lo sobrenatural. Dile que está al lado tuyo: vamos a caminar en lo sobrenatural. Mi tema de hoy es: iglesia, despierta y vístete de poder. Espero usted haya venido, porque así es como un domingo en la mañana. Iglesia, despierta y vístete de poder. Dile que está al lado tuyo: vístete de poder. Creo firmemente que la iglesia de Jesús debe de caminar en lo sobrenatural. Hemos sido llamados a caminar sobre lo sobrenatural, porque si somos representantes del cielo, el cielo es sobrenatural. El cielo es poderosísimo. Al cielo nunca le faltan recursos. ¿Y por qué vivimos como mendigos? ¿Será que el cielo no es bueno conmigo y que no me quiere bendecir? ¿O yo soy lo suficientemente lógico e incrédulo para creer en un Dios que suple? ¿El problema está en el cielo o el problema está en la tierra? Dile que está lo tuyo: ¿el problema está en el cielo o en tu fe? Por eso la oración de Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos, fue: venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No le dijo que la voluntad de la tierra suba para el cielo, porque si no el cielo estuviera pobre ya. Sino que la oración fue que la voluntad del cielo, el deseo del cielo, la provisión del cielo, la voluntad del cielo se manifieste en la tierra. Imagínate, aquí había aquel hombre ciego, no porque tenía atrofiado su ojo, en realidad no tenía el ojo. Su miembro no estaba donde debía estar, estaba un hueco vacío. Y no había nadie donante de ojo. Yo me ofrezco para donante de ojo. No, porque todo el mundo quiere ver. Así que ese hombre, tal vez vendado, pero con los huecos en sus ojos, con sus orificios negros. Jesús no lo mandó a un tratamiento. Jesús no le puso plástico, una pelotita de ping pong blanca, y le hizo un circulito negro: toma tu ojo, y por lo menos pasa para la foto. Jesús agarró lodo de la tierra, porque fue el material al cual fuimos construidos. Agarra tierra y empieza a escupir. ¡Qué asqueroso! Escupe la tierra que cogió con sus manos. Y yo me imagino que Jesús se recordaba cómo nos creó. Empezó a hacer plastilina. 2 bolitas. Y le dijo la primera: abre el ojo. ¡Pum! Y la otra: ¡pum! Y todo el mundo tal vez estuvo diciendo: ¡qué locura! Le está llenando de tierra. Y cuando Jesús ora, el ojo aparece. Y Jesús dijo: ¿ves? Sí, Señor, ya puedo ver. ¿Qué operación para más económica? Sin intervención médica. No tuvo que pagar estadías en los hospitales, porque es caro eso. Solo tuvo que exponerse al poder de Dios. ¿Me entiende? Amén. Eso es la Biblia. La Biblia está llena de lo sobrenatural de Dios. Entonces, si observamos todos estos detalles del cielo sobre la tierra, ¿por qué no creer en mi milagro? ¿Por qué no creer que Dios me puede sanar?
¿Por qué no creer que ese riñón puede restaurarse y renovarse? ¿Por qué no creer que esos pulmones están limpios? ¿Por qué no creer que ese corazón está estable, que tu mente está estable? Tenemos un Dios sobrenatural. Ya conmigo, yo tengo un Dios sobrenatural. Y yo voy a creer en su poder. Ya conmigo, en su poder. El problema es que vamos orando, nos acercamos a Dios orando, creyendo en mi capacidad, creyendo en mi conducta, creyendo en mi habilidad. Obviamente que cuando te miras a ti mismo no te concedes nada. Pero cuando veo que Dios es poderoso y es sobrenatural, pues mi milagro está ahí, garantizado. Diga conmigo, garantizado. A su nombre. Isaías 52:1. Vamos ahí, a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Isaías 52:1. Despierta, despierta. Vístete de poder. Despierta, despierta. Vístete de poder. Oh Maranata. Oh Maranata. Oh Iglesia de Jesús. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Verso 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Es interesante que Dios usa al profeta Isaías para proclamar esta palabra a su pueblo, pidiéndole a su pueblo que despierte, despierte. El pueblo trabajaba, el pueblo tenía familia, el pueblo hacía sus quehaceres, el pueblo tal vez prosperaba, tenía sus negocios, tenía sus trabajos, el pueblo tal vez iba bien, pero el profeta le dijo: despierta, despierta. Tal vez mucha gente todavía no me comprenda cuando digo Señor, o cuando digo en estos domingos, iglesia despierta. ¿A qué se referirá el pastor? Si yo estoy bien despierto, el que se está durmiendo es el que está al lado mío. ¿A qué se estará refiriendo el pastor? Despierta, despierta. Despierta, despierta. Diga conmigo, despierta, despierta. Al repetir esta palabra, las escrituras nos muestran la urgencia del cielo para este tiempo. Y la urgencia del cielo para este tiempo es una iglesia despierta. Porque puede correr el error de que tengamos iglesias concentradas en sí mismos, llenas de avaricia, llenas de egoísmo, llenas de vanidad, y caminando solamente para satisfacer sus deseos personales. Incluso podemos tener iglesia anteponiéndole al Señor sus deseos. Mi deseo está por encima del reino de Dios. Lo que yo quiero hacer está por encima del reino de Dios. Y cuando nos sentamos con las personas y solamente escuchamos sus proyectos: yo sueño con esto, yo deseo tener esto, yo deseo hacer esto, yo deseo hacer lo otro, y en todas las conversaciones no encontramos a Dios, hay un problema. Está dormido ese hombre o esa mujer. No sabe para qué vive. Está viviendo para sí mismo, para sus deleites y sus pasiones, para sus proyectos, sus sueños y sus anhelos. Y no hay en contra de proyectos. Usted debe de tener proyectos, debe de tener metas, debe de tener sueños. Pero mi palabra es muy clara: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Diga conmigo: yo debo de aprender el orden. Yo no puedo invertir el orden. Yo no puedo poner mis deseos por encima, y en lo que puedo cumpliré los deseos de Dios. No. Yo cumplo los deseos de Dios y Dios cumplirá los míos. Yo vivo para su obra, vivo para su reino, vivo para hacer su voluntad sobre la tierra, y haciéndolo con deleite, con alegría y con gozo, Dios concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén. Estaba leyendo un testimonio de aquel pastor John Kicho, pastor coreano de la iglesia más grande del mundo. Actualmente, cuando leí aquel testimonio, en ese momento tenía una iglesia de casi 50,000 personas. Pero así no empezó, él sabe.
¿Sabe cómo él empezó? Pobre. Y tenía un grupo de gente pobre. Y fue enviado como misionero o como discípulo del Señor a predicar el evangelio, a levantar las almas, a anunciar el evangelio. Y el hombre era soltero, no tenía trabajo, pobre completamente, y solamente tenía un cuartito de unos cuantos metros cuadrados. No tenía cama donde recostarse, no tenía cocina donde cocinar, no tenía nada. Solo su sombra y el polvo que le acompañaba. Pero un día él estaba orando, que a mí me cambió la vida. Un día él estaba orando, buscando del Señor. Y la oración del Señor: Señor, ¿cómo yo puedo ministrar fe a tu pueblo cuando yo no tengo nada? Cuando no tengo ni una bicicleta para movilizarme a visitar a la gente. Cuando ni siquiera tengo un sillón donde sentarme. Cuando ni siquiera tengo una mesa donde comer. ¿Cómo yo puedo pararme en la congregación? Él decía, y enseñarles fe cuando yo no veo nada del cielo. De repente él empieza a leer la Biblia y se encuentra con el verso que dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y él empezó a pedir tres cosas. Se la menciono. La primera, empezó a orar por una bicicleta. Empezó a orar por un escritorio. Y empezó a orar por una silla. Llevaba 6 meses y no llegaba ni la bicicleta, ni el escritorio, ni la silla. ¿Me entiende? Amén. Hasta que se encuentra en la misma palabra. Y la palabra dice: no tenéis porque pedís mal. Que creo que lo dice Santiago. Él otra vez llora con lágrimas en sus ojos, con mucho dolor y mucha tristeza: Señor, llevo 6 meses orándote y pidiéndote a ti una bicicleta, un escritorio y una silla. Y ese día el Señor empieza a hablar con él y le dice: he oído tu oración desde el primer día. Y el pastor dijo: ¿y entonces? El problema es que tanto tú como muchos piden mal. Piden mal. Y Cho Thomas le decía, perdón, John Quichot, es que conozco 3 chinos que se me cruzan los nombres. John Quichot le dice: Señor, entonces, y el Señor le ministra y le dice: bueno, aprende a pedir específicamente. Y dice que ese día el hombre empezó a pedir: Señor, dame una bicicleta que yo pueda meterle cambio, y que cuando tenga que visitar un alma en una montaña, no se funda ni la bicicleta ni yo. Necesito una bicicleta fuerte, que aguante. Señor, necesito un escritorio, pero yo quiero que sea roble, fuerte y que me dure. Y necesito una silla con rueditas para yo poderme mover. Y esa fue su oración. Y como Dios le habló, el hombre se paró en el altar. Esto lo va a maravillar. Se paró en el altar y le dice: iglesia, Dios es bueno cuando encuentra fe en el hombre. Y tengo un testimonio que darle. Dios me entregó lo que le he pedido. Ya tengo una bicicleta, un escritorio y una silla. Y todo el mundo: amén, el pastor, qué buena fe la del pastor. Y él estaba haciendo pura confesión, porque él leyó: lo que yo diga será hecho. Termina de predicar, se baja del púlpito y se le acercan unos jovencitos. Y los jovencitos, ¿saben lo que le dicen? Pastor, queremos ir a ver la bicicleta, la silla y el escritorio que Dios le ha dado. Y dice el pastor que: Señor,
Yo hice por fe, hablaba dentro de mí, yo lo dije por fe, ¿y ahora qué hago? Si ellos van a ver a mi casa que no tengo nada, van a decir que soy un fraude. Y él decía, ¿cómo me la saco? Pero él no se acobardó, se los llevó a la casa. Hace pasar a los jóvenes al departamento. Y él en el departamento dice, miren. Y ellos, sí, no hay nada. Ahí está mi bicicleta, mi escritorio y mi silla. Y dice que los jóvenes empezaron a reírse y a mofarse del pastor. ¿Y sabe lo que le dijo? El problema es que ustedes no lo ven. Yo sí lo veo y tengo la seguridad que lo tengo. Y los hizo reflexionar. Te hago una pregunta. ¿El día que estabas dentro del vientre de tu madre existías o no? Sí, yo estaba con vida por 9 meses, pero afuera nadie te veía. Y el hecho que nadie te veía no indica que tú no existías. Tu madre te cargaba. Nadie más lo veía. Nadie podía tocarte. No sabía cómo eras. Pero estabas ahí. Y la única persona que sabía era la madre. Entonces los muchachos empezaron a mofarse. Ajá, ¿de cuándo acá un hombre embarazado de silla, bicicleta y escritorio? Y se fueron los muchachos. Él fue a predicar a la iglesia y como el chisme vuela, las mujeres empezaron a murmurar, a reírse del pastor, que es un farsante. Y él se levanta y seguía predicando con fe. Y regresa a su casa. Y de repente, la bicicleta que él pidió, la silla que él pidió tal cual, y el escritorio que él pidió. Al otro día regresa, vamos, vengan, que ya di a luz. Así obra la fe. Dice la Biblia que la fe es la certeza, la seguridad, la certeza, la seguridad que lo que yo espero vendrá. Si eso todavía no está obrando dentro de nosotros, estamos lejos de verlo. Antes del milagro y antes de la respuesta debe de levantarse esa certeza que tú sabes, porque sabes, que aunque no lo ves, tal vez no lo sientes, pero sabes que está de camino. Solo es cuestión de tiempo. Es como aquella madre no lo ve, pero sabe que está ahí adentro y que en algún momento tendrá que dar a luz. Ya conmigo, tengo un Dios sobrenatural. Ahora, él pudo irse a trabajar, era más fácil, ¿no? Era más fácil ir a buscar un trabajo, por lo menos de medio tiempo, comprarse la bicicleta, comprarse la silla que quería y el escritorio que anhelaba. Pero decidió creerle a Dios. Y ahí fallamos. Nos apoyamos mucho en nuestra fuerza humana, que hemos dejado de creer que hay un Dios que puede proveer todo. Todo. La fe de este hombre fue creciendo. Es como cuando el pastor va al gimnasio y el músculo le crece. Pero ese músculo no crece si no soy disciplinado, si no levanto peso, si no llego al fallo y levanto más peso. La fe obraba igual. Entonces la fe del hombre iba creciendo. ¿Y sabe lo que el hombre se atrevió a pedir? Señor, te voy a pedir ahora que cada mes me entregues 500 almas. Y oraba. Primero los concebía, tenía esa seguridad y 500 almas le llegaban. Así se mantuvo por un año. Termina un año y la petición, Señor, dame 1000 almas por mes. Y 1000 almas por mes. Yo decía, ese chinito, ¿dónde está? Porque yo lo levanto entre los muertos y que me enseñe. Y al próximo año, 1500 por mes. Al final de cuentas terminó construyendo una iglesia de 50,000 personas. Necesitaba más de 5 millones. Y él aprendió a usar la fe que ya venía desarrollando. Señor, no tengo plata.
pero tú proveerás. Y ese dinero empezó a llegar y tuvo la iglesia más grande de todo el mundo. No tenía títulos tal vez, no tenía profesión, no tenía fe. Y no dice en la Biblia que el justo por su doctorado vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Dónde están los justos? Entonces, ¿dónde está la fe? Amén. Dios le dice a la iglesia: vístete de poder. Vístete de poder. Vístete de poder. El profeta le pide a su pueblo que recupere su posición por la cual Cristo pagó el precio. La iglesia debe estar vestida de poder porque no fue llamada a caminar cautiva. Dice la Biblia: suelta las ataduras. Suelta las ataduras que están sobre tu cuello. Dios le pide a su pueblo que no se acomode y no se conforme a vivir una vida esclava y cautiva. No acepte la situación que usted vive como algo normal. No se acomode a la falta de recursos. No acepte que cada mes alguien tiene que enfermarse en su casa. Porque a causa de esa enfermedad usted no puede cumplir sus sueños. Ya tengo este dinerito y voy a empezar esto. Y al próximo mes todo el mundo se enfermó. Hasta el gato está enfermo. Y todo lo que tenía para su sueño, para darle de comer a una enfermedad. Y así Satanás lo tiene mes a mes que no hay plata, mes a mes que no hay dinero, y mes a mes que hay una enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, si no había dinero, desaparece, se esfuma, se evapora. Y al próximo mes vuelta otra enfermedad. Y así, ¿cuántos años, iglesia? ¿Cuántos años más vas a aceptar eso? ¿Cuántos años más vas a permitir esa esclavitud sobre tu vida? Te hago la pregunta: ¿tú crees que Cristo murió para esa clase de vida? Cristo murió para esa clase de vida, para que vivas así. Yo no estoy diciendo que la enfermedad no pueda tocarnos. Yo no estoy diciendo que tal vez la presión económica no pueda tocarnos. Puede tocarnos, puede venir, pero no fui llamado a vivir así. Yo no niego el dolor, yo no niego el sufrimiento, pero no fui llamado a eso. Yo quiero que entienda que Satanás se va a levantar constantemente, pero yo no fui llamado a vivir cautivo. Él me liberó, las cadenas se rompieron, y si la enfermedad llegó, lo echo fuera, y si la escasez ha venido, lo echo fuera. Pero yo me rehúso a vivir una vida diferente, la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. La iglesia que Jesús viene a ver es gloriosa, victoriosa, bendecida. Amén. Dile que está al lado tuyo: no fuiste llamado a caminar en ese cautiverio. ¿Cuántos años más absorbidos por un pecado? Y venimos a la iglesia y cantamos cánticos, y tal vez sepamos Biblia, y tal vez ejerzamos algún tipo de liderazgo, o somos servidores, pero esclavos a un pecado todavía. ¿Tú crees que eso es lo que Jesús pagó? ¿Para eso Jesús murió? ¿Para salvarte, pero mantenerte en el pecado? De ninguna manera. Isaías declara sobre su pueblo: nación santa. Somos los redimidos de Jehová, somos su especial tesoro, somos linaje escogido y nación santa para Él. Amén. No sigan bajo cautividad. Dios ha roto las cadenas. Jesús venció en la cruz del Calvario. Jesús derrotó las huestes de maldad y nos ha dado victoria. Diga conmigo: tengo victoria. Diga: tengo victoria. Jesús me lo ha entregado. Pero a menos que nos despertemos y a menos que nos levantemos, no disfrutaremos, no experimentaremos lo que Dios nos entregó en la cruz del Calvario. ¿O usted le hace bien vivir enfermo? A mí me hierve la sangre cuando llega una enfermedad. ¿En serio? No sé usted. No sé si usted ya está experimentado a eso. O si usted ya se acostumbró y piensa que es normal. Ya llegó el otro miembro de la familia. Yo no se acomode. Rehúsese. Eche fuera.
Ah, no, es que los médicos dijeron que tengo esto. Y ahora tengo que comer esto. Y ya no puedo hacer esto. Y ya no puedo comer aquello. Y sí creemos lo que dice el médico y lo que dijo Jesús. Y lo que dijo Jesús, ¿por qué no le creemos? Él dijo que por su llaga estamos sanos. Amén. Efesios 1:17, perdón. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es un clamor de Pablo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Levante su mano derecha y diga: Espíritu de Dios, derrama sobre mi vida espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. En el conocimiento de Cristo. Escuche esto. Pablo no estaba pidiendo a la iglesia que oren para recibir algo del cielo. Estaba pidiendo que oren para que se les revele lo que les ha sido dado. No hay ni uno en esta tierra escaso. No es que a ti Dios no te ha bendecido, no es que a ti Dios no te ha provisto, no es que a ti Dios no te haya dado su espíritu. A todos Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. El problema es que unos todavía no saben lo que le dieron, no saben lo que cargan, no saben lo que a Cristo le costó en la cruz del Calvario. Todavía no lo entendemos, no lo conocemos, y como no lo conocemos, caminamos en esa ignorancia. Caminamos en esa ignorancia. Y cuando somos ignorantes, escuche bien esto, cuando somos ignorantes le damos poco valor a la familia. Hablamos con ligereza sobre un divorcio. Hablamos con ligereza sobre una separación. Qué poco entendidos somos. Cuando Satanás está en las puertas con tu hoja para que firmes el divorcio. Somos poco entendidos. Cuando permitimos que aún las redes y esta dopamina que le enseñan a nuestros hijos, y ahí lo mantenemos esclavos a un teléfono, todo el día, horas en un teléfono, jugando lo que se le antoje, viendo lo que se le antoje, absorbiendo lo que se le antoje. Usted sabe que hay demonios que también se transmiten por la pantalla. Pero Satanás está más interesado en los hijos nuestros que los propios padres. Ay, juega, no, ahí le compro un teléfono. Es que me fastidia, pastor. Es que me moleste. Ya para que no me moleste, toma. A mi tiempo, para que yo no moleste a mi mami, era un cocorrón. ¿O no es así? ¿Dónde están las madres de allá, de esa época? De esa era. Ellas te clavaban la mirada y tú sentías los azotes. Y la madre te decía: tú te mueves de esa silla donde te dijeron te sientas. Vas a ver lo que te hago en casa. Yo ya me veía así. Pero hoy no. Que tú molestas. Toma. No molestes. ¿Y dónde está la autoridad en casa? ¿Dónde está el papá o la mamá? Te sientas, dije. Y tú te paras y te llevo al baño. Mira, el baño está abierto, es público, si quieres, lléveselo. Un día veía una jovencita que no podía con su hijo. Estaba hecho el malcriado. Ay, ya, mi hijo, ya. Le dije: mira, hija, ahí le presto el baño. Si también le quiere que le preste el látigo, también se lo presto. Pero a veces los demonios salen con oración y en nuestros hijos con látigos también. Ay, pastor, es que mi hijo es medio malcriado. Me levanta la mano, me la alza. Es que me pega y no sé qué hacer. No sé a quién darle. Si al hijo o a la madre. No, en serio. A veces me asombra la generación de ahora. Pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Hasta las 2 de la mañana se queda prendido con el teléfono. Y no sé qué hacer, pastor. Le digo: apaga, y no hace caso. ¿Quién paga el internet? Yo, pastor. Córtele. ¿Quién le dio el teléfono? Yo, pastor. Quíteselo.
Es que no me lo quiere dar. A quien mandar al reformatorio son a los padres, no a los hijos. ¿Por qué? Porque se levantó una generación que quiere ser más amiga que padres. Una generación amigable. No, es que yo no lo quiero traumar a mi peque, porque después crece traumado. Entonces yo quiero que mi peque de 15 años me vea como su amigo, como su amiga. Mi amorcito quiere un PlayStation, se quedó de año, no importa, la vida continúa, mi amor. Yo le pongo el PlayStation, pídame lo que usted quiera. Un PlayStation. Tengo una vara que se llama PlayStation. No. O no estamos leyendo Biblia o no somos entendidos. No somos entendidos. ¿Me explico? Amén. Mira, iglesia, si entendiera que el diablo anda detrás de sus hijos, los anhela, quiere devorárselo, quiere pervertirlo, quiere torcer su identidad. Y donde Satanás se encuentra con una generación de padres poco entendidos, créame que se los devora. Y después nos preguntamos que por qué ya nuestros hijos no quieren amar a Dios. Ya, ¿por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? Es que el hijo te viene con el cuento de que tiene que estudiar y por eso no va a ir a la iglesia. Y tú como padre tal vez no lo entiendes espiritualmente. Ya, mijito, quédese, no importa. No importa. No importa, hágalo así 2 meses y va a ver que al tercer mes ya no quiere venir. Y la pregunta que yo hago, ¿fue el diablo? Respóndame, ¿fue el diablo? La falta de autoridad en casa, la falta de entendimiento en casa, que entregamos en bandeja de plata a nuestros hijos a Satanás. Así como yo no le pregunto si quiere ir a estudiar, tampoco le pregunto si quiere venir a la iglesia. Usted le pregunta a sus hijos, mi amor, ¿usted quiere estudiar este año? No, se va a estudiar y punto. Mi mamá, papá, no quiero ir a la iglesia. Está bien, mijito, es que esto debe ser del personal, pastor. Esto debe de nacer del corazón. Yo le hago nacer del corazón, pero viene. Y muchos hijos se pierden por el mal concepto y el poco entendimiento de padres. ¿Vive bajo su techo o no? ¿Comen la comida que a usted le cuesta o no? ¿Disfrutan de las bendiciones de Dios o no? Entonces enséñenle a sus hijos a honrar al Dios que a usted lo está bendiciendo. Dígale a sus hijos, yo no te voy a permitir comer un plato de comida sin tú haber dado gracias al Dios que nos está bendiciendo. Y si tú te sientas a comer de mi mesa, también vamos a la mesa del Señor a adorarle. ¿Dónde están esos padres? Yo sé que los que dicen amén son los de 70, los de 80. Y si hay madres jovencitas, aprendan rápido. Una nomás. Aprendan. Satanás no pide permiso. Satanás es muy sutil. Muy sutil. Ahí tenemos hijos cortándose las venas. Hay pastor que va a un psicólogo. No, es un pastor donde tenga poder y autoridad para echar fuera ese espíritu de muerte. Una iglesia, buscar al Señor para que ese demonio de muerte que está persiguiendo a tu hijo se vaya de una vez por todas. Pastor, es que mi hija se está haciendo marimacha. Y yo tengo que respetar sus autopercepciones. ¿Por qué no la crió como princesa? ¿Dónde está el padre que le da el valor a esas niñas? ¿Dónde está el padre que las trata como princesa, como que él fuera su príncipe, con caballerosidad, con detalle, con ternura? Por eso Satanás busca la separación de los matrimonios, para que haya mujeres sin esa parte que solamente el padre lo puede hacer. Entonces después salen mujeres marimachas, rudas, que parecen más hombres que mujeres. Ay, pastor, es que está confundido un psicólogo. Psicólogo, los padres deben ir a un psicólogo. Ninguna manera.
Adán y Eva, varón y hembra. No hay término gris ni confuso. Varón y hembra, Adán y Eva. Ese fue el tipo y el diseño divino del cielo para nosotros. Pero el mundo sigue insistiendo, el sistema sigue insistiendo, Satanás sigue insistiendo, sigue queriendo adoctrinar a nuestros hijos. Y los hijos no están siendo protegidos por sus padres. ¿Saben que hay padres que no quieren traer a sus hijos a la iglesia porque son inquietos? No, es que me da vergüenza llevarlo a la iglesia, es que es inquieto. 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 No hay niño inquieto, es malcriado. Se supone que usted es el papá, ¿no? Se supone que usted enseña y corrige. Se supone que usted educa a dónde vamos. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. Pastores, que me da vergüenza. Entonces se cumple el Proverbios, que un hijo consentido es vergüenza para los padres. Y si hoy le da vergüenza llevar a su hijo a una reunión especial, le da vergüenza llevar a su hijo a la iglesia porque es muy inquieto, muy travieso, el problema es el padre, no el niño. Amén. Y no confunda. Un niño puede ser niño expresivo y no confunde eso con malcriado. No tiene nada que ver. Mis hijos son una enorme bendición. Los que lo conocen saben. Pero usted me ha visto que no tengo reparo clavarle los ojos. No tengo reparo. Usted no sabe lo que pasa en casa. Y no va a saber tampoco. Pero yo no le puedo decir, Señor, mis hijos se perdieron por culpa del gobierno. Mis hijos se perdieron porque estaban viendo tal video. Mis hijos se perdieron porque tuvieron tal amigo. ¿Y dónde están los padres que cuidan? ¿Dónde están los padres que le deben decir a sus hijos, ese hijo no te conviene, ese amigo no te conviene, ese amigo te va a llevar a la perdición, esa muchacha no te conviene? No, ya estás grande, ya estás grande. Ya piensas tú mismo, son tus decisiones. Mis hijos un día me preguntaron, pastor, papá, ¿hasta cuándo nos va a corregir? Mientras tenga vida. Y justo hoy en la mañana le dije, si yo me entero de ti, Enoch, que usted le alzó la mano a su esposa, que usted me la maltrata verbalmente, ¿ves? Por esta, que yo le diré a mi nuera, tráigamelo, porque yo se lo mando otra vez arreglado. Le volteo a mis hijas, donde yo me encuentre, que ustedes andan hechas las gritonas, las resabiadas, las que no se sujetan, las que responden, yo llamaré al yerno y le diré, yerno, tráigamelo, que yo se la vuelvo a arreglar acá. Mientras yo sea padre en esta tierra, tienen mi autoridad. ¿Me entiende? O sea, mi hijo no se va a casar para que mi nuera lo termine de criar. Qué vergüenza para mí. Qué vergüenza la mía. Por eso tenemos mandarinas y de cáscara gruesa, porque son las esposas que terminan de criar a ese hombre. Así que mis hijos están sentenciados conmigo. Yo los amo con todo mi corazón, les proveo, suplo y todo, pero cuando se trata de hablar y corregir, también soy apasionado con eso. Yo me entero que tú le alzaste la mano, le gritaste, ¡ay! Porque usted no ve nada de eso en casa. Hasta el día de hoy nos gritamos, hasta el día de hoy nos levantamos las manos. Ejemplo tienen, así que moral tengo para corregirlo. Ya papá, ya papá. Más vale, le dije. Y conversaciones con niños de 8. ¿Para qué yo esperar que se case para decírselo? ¿Para qué esperar? Le hago la pregunta, ¿sus hijos saben mentir? Usted sabe, no, usted tiene unos querubines de hijos. Querubines son unas cositas bien bonitas, redonditas. Los hijos mienten. Nuestros hijos se engañan. Y no importa en qué cuna hayan nacido.
La naturaleza de ellos sigue siendo pecaminosa hasta que Cristo entre en su corazón. Entonces, si mis hijos tienen la capacidad para mentir, la capacidad para engañar, entonces nos muestra que son capaces en todo. Amén. Bien. Ya conmigo, necesitamos este entendimiento. Diga otra vez: Espíritu de Dios, derrama sobre mí sabiduría, revelación. Abre mi entendimiento para saber lo que Dios me ha entregado en el nombre de Jesús. Iglesia, seamos entendidos para cuidar de nuestras familias. De nuestras familias. Yo sé el vacío que tiene un hijo cuando se acercan las fechas festivas como el Día del Padre y el padre no vive con él. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. De ver a todos los compañeritos saliendo a abrazar y dar el detalle a su papá, y tú quedarte ahí en la fila, tierra trágame porque no, mi padre no viene. ¿Me entiende? Yo sé lo que se siente. Es un vacío. Y por ende, cuidemos entonces a la familia. Al ver eso por tantos años, le decía al Señor: permíteme voltear este asunto y que en todas estas festividades, aún de la escuela, yo pueda estar presente. Y cada vez que puedo estar presente, doy gracias a Dios, porque su gracia es la única que nos puede sostener. Pero me maravillo ver la alegría en el rostro de ellos, que papá llegó, que mamá está ahí, que papá está ahí. Pasó la escuelita y me partía el corazón ver una niña llorar porque su papá no llegó. Ver a una mamá llorar tratando de consolar a su hija porque están separados y divorciados y el papá no llega. Satanás sigue buscando destruir familias. Diga conmigo: y la mía no la va a destruir. Diga: la mía no la va a destruir. Vamos a cuidarla. Vamos a cuidar. Padres que están aquí, no todo es trabajo. Sáquese de la cabeza eso. No todo es trabajo. Usted puede suplir para la comida. Usted puede suplir para los estudios. Usted puede suplir para la mesa. Pero ¿quién suple esa identidad? Es usted, padre. Así que preocúpese más y esfuércese más por estar más presente que ausente. Amén. Podremos llegar muy cansados, pero tiene hijos, atiéndalo. Pastores, que estoy cansado. Entonces, ¿para qué los tiene? Atiéndalos, siéntese con ellos, salga con ellos, converse con ellos, ámelos, abrácelos, déles un beso, salgan a comer un helado. ¿Cansado y todo? Sí, cansado y todo. Es urgente que nuestro entendimiento se abra para comprender lo que Cristo hizo para que su iglesia camine en poder. El mismo poder que levantó a Cristo está disponible para los que creen. Seguimos leyendo verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Diga conmigo: poder. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Seguimos. Sobre todo principado, autoridad, poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A mí. Diga conmigo: a mí. Seguimos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué nos muestra Pablo? Que la iglesia debe de despertar para conocer todo lo que Dios le ha entregado, para conocer esa esperanza a la cual ha sido llamado, para conocer la riqueza de la gloria de su gracia y para reconocer y conocer la supereminente grandeza de su poder. Diga conmigo: tengo herencia, tengo un llamado
y se me ha dado poder. Dígalo otra vez, tengo herencia, tengo un llamado y se me ha dado poder. Lo entendemos, lo conocemos, lo hemos experimentado. Caminamos como huérfanos, caminamos como abandonados, caminamos como mendigos. ¿O sabe usted que tiene una herencia? ¿O sabe usted que hay un Dios que suple? ¿O sabe usted que hay un llamado del cielo para su vida? ¿O sabe usted que ya Dios le dio poder para manifestarlo sobre la tierra? Dios ya nos dio toda esta provisión. No lo conocemos, no lo hemos visto. Nuestro entendimiento sigue nublado. Y la oración de Pablo: Señor, que tu iglesia entienda lo que tú ya le has entregado. Ya nos ha entregado. ¿Me entiende? Es negligencia mía o de alguien que por ejemplo yo venga a alguien y le digo: mira, te compré un carro, te voy a sembrar un carro, aquí está el carro matriculado a tu nombre y las llaves, y el hombre no sabe manejar. Entonces, ¿de qué le sirve tener un carro cuando no tiene el conocimiento del manejo? Es lo mismo. ¿De qué nos sirve leer la Biblia, que nos ha dado poder, que nos ha dado herencia, que nos ha dado un llamado, que nos ha dado riqueza? ¿Y para qué sirve eso? Y no lo entiendo, y no lo conozco, y no sé dónde está. Es nuestro espíritu que debe de alumbrar, es nuestro entendimiento que debe de abrirse para que sepamos lo que es nuestro. Diga conmigo: es nuestro. Yo tengo promesas que son mi herencia, son su herencia. Dios le ha dado promesas a la iglesia. Nos ha dado poder. Diga conmigo: nos ha dado poder. Dígalo otra vez: nos ha dado poder. Ahora, la Biblia dice que este poder obró en Jesucristo levantándolo de entre los muertos. La iglesia debe de buscar este poder porque puede levantar al adúltero, puede levantar al borracho, puede levantar al asesino de su pecado y de su maldad. El mismo poder. Por eso los que predican, les animo: busquen el poder de Dios. Porque mientras ustedes proclaman la palabra, mientras ustedes predican el evangelio, Dios está levantando de entre los muertos a un borracho. Dios está levantando de entre los muertos a un alcohólico. Dios está levantando de entre los muertos a un adúltero. Ese poder. Si de repente, después de haber oído el mensaje, el borracho sintió algo de Dios, la palabra de Dios lo ministró, el Espíritu de Dios lo abrazó, y después que se levanta, ya no hay deseo por un alcohol, ya no hay deseo por una botella. Entonces el poder de Dios se hizo real, fue libre. Nosotros predicamos ese evangelio de poder. Y cuando usted va a predicar a una casa y sabe que hay un adúltero o un mujeriego, el poder de Dios quiere levantar a ese hombre de ese pecado. El poder levantó a Cristo de entre los muertos. Y diga conmigo: y me sigue levantando a mí. Te va a levantar a ti de ese pecado, te va a levantar a ti de ese fracaso, te va a levantar a ti de esa enfermedad, de esas maldiciones. El mismo poder. Dios nos ha dado ese poder. Oro que esas cadenas se caigan. Y si alguien aquí está sufriendo de algún vicio, sea de alcohol, sea de adicciones, sea pornografía, que el poder de Dios te levante de entre los muertos. Que el poder de Dios te eleve al propósito divino. Tú no fuiste llamado para ser esclavo. Tú no fuiste llamado para ser cautivo. Tú no fuiste llamado para estar enfermo. Tú no fuiste llamado para fracasar en un matrimonio. No fuiste llamado para perder unos hijos. No fuimos llamados a eso. El poder de Dios obra en la iglesia para levantar almas de entre la muerte, para levantar almas de sus pecados, para levantar almas de su fracaso. Iglesia, levántate en el poder que Jesucristo te ha dado. Levántate de ese adormecimiento. Levántate de esa apatía. Levántate de ese conformismo. Levántate de ser un simpatizante y conviértete en un discípulo del Señor. Estoy orando, y ayer mientras oraba y clamaba pidiéndole al Señor 25 discípulos, le añadí algo a la oración. Le dije: Señor, que estos 25 discípulos sean instrumentos tuyos para traer 250 almas. Solo 2 discípulos levantaron las manos. No importa, saldrán 25. Así lo dije y así será hecho. Porque sean instrumentos para alcanzar almas para el Señor. Para que cuando prediquen el poder se haga real y se levanten de esos escombros. Se levanten como estábamos orando esta semana en el ayuno. Señor, nuestros sepulcros fueron abiertos. Dios nos levantó de la sepultura, levantó nuestras almas del Seol y ahora vivimos para su gloria.
pero hay muchos todavía sepultados. Hay muchos dentro de escombros, en su pecado, en su maldad y en su violencia. Pero es el poder del evangelio que lo levantará de entre los muertos. Estamos vivos para el Señor. Diga conmigo: estoy vivo para el Señor, pero muerto al pecado. Diga conmigo: muerto al pecado, muerto a la pobreza, muerto a la enfermedad, pero vivo para Dios. Diga conmigo: vivo para Dios. Dios nos ha dado poder. Por eso Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecería contra la iglesia donde Jesús es cabeza. No dijo solamente contra la iglesia. Las puertas del Hades, del infierno y de la muerte no prevalecen contra la iglesia donde Cristo es la cabeza. Por eso toda acechanza del enemigo no debe de prevalecer contra tu vida cuando Cristo es tu cabeza. ¿Cristo es tu cabeza? Es la garantía de que las puertas del Hades no va a prevalecer. La iglesia se levantará. No hubo terremoto que detuviera la obra de Dios, ni el amor de Dios, ni el despertar de una iglesia. La iglesia sigue avanzando. Almas seguirán conociendo al Señor. Esté la situación caótica o no, esté la situación de un país difícil o no, la iglesia seguirá siendo despertada por el Señor, porque es obra de Dios. Diga conmigo: obra de Dios. Esto llamado iglesia lleva más de 2000 años funcionando sobre la tierra. Y no ha habido imperio, no ha habido gobierno, no ha habido política, no ha habido nada, ningún hombre. No pudieron los romanos, no pudo Grecia, no pudo el comunismo, no pudo nadie detener este evangelio. Este evangelio se sigue propagando, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue aumentando, porque hay una declaración sobre ella. Y la tierra será llena, la tierra será llena con la gloria de Dios. Diga conmigo: la tierra será llena con la gloria de Dios. Le voy a decir esto con mucho amor. ¿Sabe quién va a sanar esta tierra sufriente? Nosotros. Nosotros. La tierra clama, gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La única forma de que esta tierra sane es que la iglesia despierte y llene esta tierra con la gloria de Dios. ¿Por qué, pastor? Por una sencilla razón. Porque cuando Dios creó la tierra estaba llena de su gloria. Decía en una casa de luz: la tierra nunca fue creada ni diseñada para convertirse en contenedora de pecado. Dios no creó la tierra con ese propósito. Dios no creó la tierra para que contuviera pecado, maldad, violencia, para que la tierra esté manchada de sangre. Ese no fue el propósito de Dios. Dios creó la tierra, este universo, para que Adán se encargue de llenarla con la gloria de Dios. Pero por cuanto pecaron, fueron destituidos de la gloria. Y dice la Biblia: y por la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo. El pecado invadió nuestro lugar de gobierno. El pecado ha tratado de pervertir el diseño original de esta tierra. Y lo que hoy vemos en el mundo es el colapso de la tierra. Es la tierra reclamando: yo no fui creada para esto. Quien paga los platos rotos de un mal gobierno, quien paga los platos rotos de sangre derramada, de violencia y de pecado a la tierra, y la tierra está eruptando ya. La tierra no aguanta. No piense que es simplemente algo natural de lo que sucede. No piense que es algo normal que las placas tectónicas se muevan. Ese no fue el diseño de la tierra. La tierra está respondiendo. La tierra está gimiendo. La tierra está clamando porque la iglesia se levante. Porque cuando la tierra sea llena de la gloria de Dios, habrá una tierra sana. Sangre no se derramará. Gobiernos no serán corruptos. Naciones estarán alegres, porque cuando gobierna un justo, la nación se alegra. Pero somos responsables a llenar la tierra con la gloria de Dios. Padre, ¿y cómo, pastor, y cómo la lleno? Predique. Salga a las calles. Salve al malandro. Salve al adúltero. Salve al fornicario. Salve al borracho. ¿Y qué está haciendo? Llenando la tierra con la gloria de Dios, sanando a esa familia.
¿Qué pasaría si se salva el hombre violento que acostumbraba a golpear a su esposa y usted llegó con el evangelio y ese hombre cayó de rodillas? Lo que acabó de suceder es que ese matrimonio empezó a ser sanado. Que esos hijos que estaban en malos pasos y de repente tú llegaste a su casa y el hijo pertenece a una de estas mafias y te escuchó y cayó de rodillas y recibió unos hijos. La tierra fue llamada a contener la gloria de Dios. Diga conmigo, la gloria de Dios. Dígalo, la gloria de Dios. Amén. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar de anunciar el evangelio. Por eso, lo digo de esta manera, el evangelio se propaga con discípulos. El evangelio es propagado con discípulos. ¿Dónde están los discípulos del Señor? No podemos vivir ocupados. Estoy muy ocupado, no puedo predicar. Estoy muy ocupado, no puedo hacer esto. Estoy muy ocupado, no puedo hacer lo otro. Y dile que a tuyo. Y el mundo se sigue enfermando. Y en la cuadra sigue habiendo violencia. Y en el barrio sigue habiendo altar a la muerte. Porque los discípulos están ocupados. No quieren cumplir su asignación. No quieren cumplir el llamado que se les ha hecho desde el cielo. De predicar el evangelio. De predicar el evangelio. Muchos de ustedes fueron rescatados del alcohol. ¿Y qué es lo que ocurrió al evangelio? Te sanó de ese alcoholismo. Pero otros, por abandonar al Señor, se le han metido 7 peores. Porque dejaron su casa limpia para más demonios. Dile que es tuyo. A ti no te conviene por nada dejar a tu Señor. Porque regresas y te haces peor. Pero si Dios te rescató del alcohol, te rescató de las adicciones, te rescató de la droga, te rescató de ese fracaso, mantente en el Señor. Mantente en el Señor. Ama a tu Dios, sírvele con pasión y comprométete para su reino. Has trabajado mucho. Has trabajado mucho para el mundo. Has trabajado mucho para Satanás. Has trabajado mucho para el de la discoteca. Has trabajado mucho para el cantinero. Los enriqueciste. Eras un cliente número 1. Hasta descuento te daban cuando ibas a beber. Eras tan confiable que te permitían fiar. Ya trabajaste mucho para el mundo. Trabaja para tu Señor. Sírvele a tu Dios. Que la paga es eterna. La paga es gloriosa. La paga es poderosa. Amén. Así que dile que a lo tuyo, tócale el hombro, hermano. Las calles te están esperando. Las casas te están esperando. Las familias te están esperando. ¿Cuándo sales y predicas? Usted puede invitar un alma a este lugar. Dígale a la familia, vámonos de vacaciones el fin de semana, y se montan todos. Dígale, vamos a la iglesia. Y vas a ver que te dicen que no. ¿Por qué? Porque evidencian que nuestra lucha no es natural, sino espiritual. Demonios controlan, el pecado los controla, sus propias pasiones lo controlan. Y por eso tenemos que seguir predicando este glorioso evangelio. Amén. Seguimos. Estamos recién empezando. Éxodo 7:10, y esto le va a bendecir. Vamos a entender mucho mejor lo que vivimos en el mundo. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. ¿Se acuerdan? Cuando fue Moisés con Aarón y Aarón tiró la vara y la vara se hizo culebra. Pero el Faraón no se quedó tranquilo. Miren lo que dice. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Moisés y Aarón fueron enviados por Dios a los palacios de Faraón. Se presenta Moisés y Aarón.
Aarón con su vara, y había una instrucción del cielo, porque Dios necesitaba manifestar el poder de Dios. Y los 12 le dice a Aarón: mira, tira la vara para que Faraón vea que el Dios a quien ustedes sirven tiene poder. Entonces llega Aarón, agarra su vara y la tira, y el palo se convierte en culebra. Y el Faraón dijo: ok, tú tienes poder, nosotros también. Nosotros también. Entonces el Faraón empezó a llamar a los brujos y a los hechiceros. Diga conmigo: brujos y hechiceros. Dígalo: brujos y hechiceros. Hoy en día muchos gobiernos son respaldados por la hechicería. Hoy este mismo mundial, ¿cuántos brujos han acudido a este mundial? Hoy muchos gobiernos están siendo controlados por la hechicería, controlados por la brujería. Pero es interesante que muchos hombres y muchos gobiernos confían más en la hechicería que en el poder de Dios. ¿Y por qué muchos gobiernos se han dado a la hechicería? Y no solo gobiernos, ¿cuántas de su familia? ¿Cuántos no vinieron de esa vida macumbera? ¿Cuántos no pasaron por curanderos? ¿Cuántos no visitaron esas carpas? ¿Cuántos no visitaron aquellas tiendas? Tal vez no usted, tal vez su abuela, tal vez su tía que vive en el campo. ¿Cuánta gente no vivió de eso? Porque hay la gente que cree y siempre está buscando lo espiritual, y se refugiaron en el poder de los brujos y de los hechiceros. Pero ¿saben por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué acontecen estas cosas? Porque en la iglesia no se está viendo el poder de Dios. ¿Dónde están los Aarón que convierten el palo en culebra? ¿Dónde está la iglesia que sale a las calles a orar y el cáncer se desaparece? ¿Dónde están los creyentes que salen por las calles a orar y los tumores se desintegran? ¿Dónde están los milagros ocurriendo en las calles? Pues que la iglesia se ha guardado en un edificio, la iglesia se ha guardado en una estructura y ha perdido de vista su propósito principal. Los milagros no es que han cesado por la voluntad de Dios, han cesado o han mermado porque muchos creyentes no han caminado en la perfecta voluntad de Dios. Hoy quiero decirte a los que predican el evangelio: hay señales para ti. El poder de Dios te va a respaldar. El poder de Dios va a ser una de las señales que te seguirá. Y los enfermos van a ser sanados cuando llegues a predicar el evangelio. Los paralíticos se levantarán. Los endemoniados serán expulsados cuando lleguemos a predicar este evangelio. El reino de los cielos se va a establecer en los hogares y en las familias. El mundo ha recurrido a la hechicería. Muchos gobiernos son respaldados por ellos, porque posiblemente la iglesia abandonó lo sobrenatural. Pero diga conmigo: pero no seguirá así. Diga: no seguirá así. Dígalo: no seguirá así. El mundo volverá. Escuche bien, y lo digo en el nombre de Jesús y lo profetizo de esta manera. El mundo volverá a colocar su mirada en el Dios de poder a quien servimos. El mundo volverá a colocar su mirada en el Dios de poder a quien servimos. Escuche bien y reciba esta palabra. El mundo pedirá a los hijos de Dios que intercedan por ellos. Llegará un punto que la hechicería no les abastece. Llegará el punto que se darán cuenta que la brujería está muy limitada. Pero también reconocerán que el poder de Dios no tiene límites, porque servimos a un Dios que para Él nada, diga conmigo: nada es imposible. Tu enfermedad no es imposible de curar. Tu enfermedad no es imposible de sanar. Tu yugo no es imposible de quebrantar. Tu pobreza no es imposible de Él prosperarte. Para Él no hay nada imposible. Y a ese Dios yo sirvo. A ese Dios usted sirve. Para Dios no es imposible sanarte de ese mioma. Para Dios no es imposible desaparecer esa hernia. Para Dios no es imposible desaparecer esos quistes. Para Dios no es imposible levantarte del alcoholismo. Para Dios nada es imposible. Y el mundo volverá a colocar su mirada en un Dios que no tiene límites. Y sabe, le pasó eso a Faraón. Le pasó eso a Faraón. Capítulo 10, verso 16.
Mira lo que acontece, y esto va a suceder, y lo creo firmemente en el nombre de Jesús. El gobierno se volcará a buscar la iglesia. El gobierno se volcará a buscar la iglesia. ¿Saben por qué? Y lo digo y lo profetizo en el nombre de Jesús. Porque el gobierno se dará cuenta que la gente que le rodea simplemente lo hace por ser vistos, por intereses egoístas, por una agenda propia, asegurando un voto para su próxima campaña, asegurando seguidores para su partido político. Pero el mundo llegará un momento y dirá: ya no quiero más de esa gente, y volcará su mirada a la iglesia, porque la iglesia sale a ayudar sin interés. La iglesia abraza, la iglesia sana, la iglesia ora, la iglesia bendice, y no lo hace con un interés político, no lo hace con un interés de por medio, lo hace porque el carácter de Cristo es necesario manifestarlo en la tierra. Entonces el mundo dirá: busca a la iglesia, busca a los hermanos a que nos ayuden, a que sirvan de esta manera, porque no hay nadie que lo haga mejor que ellos. Hoy lo hacen por fotos, para sus próximas campañas, por colores, por satisfacer una agenda. Pero nosotros no lo hacemos por eso. Nosotros amamos, nosotros servimos, y lo hacemos desinteresadamente. Enviamos ayuda, no porque querramos algo de Venezuela, de ninguna manera. Queremos ayudar porque esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Vivimos para amar, vivimos para servir. Pero mira lo que dice el verso 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar. Ponga su nombre pues. A mí. Diga conmigo: a mí. Faraón se apresuró a llamar a Diago, se apresuró a llamar a Fabiola, a Génesis, a Susi, se apresuró a llamar a Víctor, y dijo: he pecado contra Jehová. ¿Dónde están los hechiceros? No van a llegar en estos momentos. ¿Dónde están los brujos? No llegarán a estos momentos. Pero la iglesia que prevalece, los hijos que prevalecen, los hijos fieles de Dios, los que aman a Dios, los que han creído en el poder de Dios, serán llamados por estos mismos que un día confiaron en la hechicería, que un día confiaron en la brujería. Maduro tendrá que recurrir a Dios. He pecado contra Jehová Dios y contra vosotros. Verso 17. Siguiente verso. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Faraón llegó a la conclusión que la hechicería no es igual al poder de Dios. Esta vez no recurrió a los brujos. Esta vez no recurrió a los hechiceros. Al principio quería sorprender a Moisés. Lo mío también convierten el palo en culebra, pero aquí no les abasteció. Aquí no les abasteció. El mundo llegará a un punto de quiebre que lo único que necesitarán es el poder de Dios. El poder de Dios traerá liberación a nuestras naciones. El poder de Dios liberará a Venezuela. El poder de Dios liberará a Ecuador. El poder de Dios liberará a Colombia. El poder de Dios va a traer liberación. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lucas 6:17, ya voy terminando. Rápidamente, Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Gente de Vía la Costa, gente del suburbio, gente de la Sergio Toral, gente del Monte Sinaí, gente de la Marte Roldós, gente de la Juan Montalvo, de todo lado, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Siguiente verso. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Siguiente. Y toda la gente procuraba tocarle, porque el poder salía de él y sanaba a todos. Diga conmigo: la iglesia debe de regresar al poder. Jesús no solo vino con un mensaje, su predicación iba acompañado de poder. Y yo declaro que mientras prediquemos la palabra, las cadenas se van a caer, los enfermos van a ser sanados. El mundo necesita ver el poder de Dios. Ecuador necesita ver el poder de Dios. Venezuela necesita ver el poder de Dios.
¿Por qué? Porque el poder de Dios atraerá a las multitudes. No son programas. No son programas. El poder de Dios atraerá a las multitudes. Diga conmigo, el poder de Dios atraerá a las multitudes. Los hospitales van a vaciarse. Las clínicas van a vaciarse. Y la iglesia se llenará porque el poder de Dios ha llegado. Diga conmigo, esta iglesia necesita el poder de Dios. Y escuche, el poder de Dios no reside en un solo hombre. No piense que es el pastor. No piense que habrá multitudes buscando al pastor. Habrá multitudes buscando el poder. Pero yo creo y quiero que cuando vengan las multitudes, no solo encuentren a un hombre con poder, encuentren a muchos con poder. Y que muchos salgan a recibir las multitudes y oren por los enfermos, oren por los endemoniados, liberten a las almas. No piense que el poder de Dios es solo para el pastor, para ti también. Tú también debes de obrar en ese poder, caminar en ese poder, manifestar ese poder. Marcos 6:17, rápidamente. Porque 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de... Marcos 6, perdón. Siguiente verso. No, no es. Yo me equivoqué entonces. Diga conmigo, Jesucristo me dijo que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Diga conmigo, el poder no se quedó en Jesucristo, no la entregó a nosotros. Dígame, lo entregó a mí. Me lo entregó a mí. Hechos 19:11. Hechos 19:11. Póngase de pie. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Diga conmigo, milagros extraordinarios. Yo quiero ver milagros extraordinarios. Si usted vino enfermo, usted no quiere un milagro, créale a Dios. Crea en ese poder. Confíe en ese poder. Por mano de Pablo, seguimos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ese poder no solo se quedó en Jesús, sigue acompañando a los que creen. Mira lo que digo. Jesús nunca dijo que yo debo de perseguir las señales. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. O sea que las señales deben de alcanzarnos a nosotros. Alcanzarnos a nosotros. Usted no debe tener miedo de orar por un enfermo. No tenga miedo. Me contaban un testimonio. No sé si está Víctor por aquí. Víctor. Hijo, ayúdame contando el testimonio que me dijiste a aquel hombre que le habían dado 24 horas de vida. Buenos días, mis hermanos, sean muy bendecidos con cada uno de ustedes. Bueno, empezó así. Justamente el supervisor donde yo laboro, él me visitó y me dijo, Víctor, vamos a comer un cholafán, ¿sí? A la hora de mi tiempo de almuerzo. Nos fuimos a comer. Y yo siempre digo, Dios todo lo hace perfecto y en su tiempo es perfecto. Y él justamente me dice, Víctor, hay un compañero, ¿sí?, que está mal. Sí, justamente lo van a operar del apéndice, fue por eso. Entonces yo le indiqué, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar por él, le digo, ¿sí? ¿Cómo se llama él? Le digo, ¿cuál es el nombre de él? Y él me dio el nombre. Entonces yo rapidito, bueno, acudí también a mis hermanas, ahí está mi hermana Lady, ¿sí?, al grupo de intercesión. Entonces yo pasé el nombre rapidito de él, hermana, ¿sabes qué? Les pido de favor, ¿no?, que podamos orar por este compañero.
Bueno, él se lo operó, justamente lo operaron, pero viene la familia, me indica, me mandan un audio, me dice, compañero, me dice, no sé qué pasó en la operación, pero él se puso mal, él quedó inconsciente. No nos dicen nada los doctores, queremos sacarlo de ahí para llevarlo a una clínica privada, ¿sí? Y justamente yo me quedé así, bueno, tremendo, ¿no? Y dije, ¿será que de pronto fue una falla humana en el momento de la operación? Algo salió mal y no le quieren decir. Entonces viene el compañero, me dice, ¿sabes qué, Víctor? Pide la oración. Aún los familiares de ellos pedían oración. Entonces yo le seguía continuando a mis hermanas, vamos a seguir orando por él. Incluso me acuerdo que cuando me llamaron que él le dieron 24 horas, sí, porque el doctor le dijo, le vamos a dar 24 horas nada matinal. Y aparte se lo va a operar, a ver si salía de la operación. Y en ese momento, créanme lo que yo me puse a orar. Yo estaba sentado y mi esposa algo me decía. Y créanme lo que al rato yo le pedí disculpa a ella porque mi corazón era orar y se me salieron las lágrimas. Sí, me puse a orar justamente ahí en el mueble, agaché mi cabeza y le dije, papá Dios, tú eres el doctor por excelencia, Padre, sí, dale la fuerza, la fortaleza. Y le doy gracias también a cada una de mis hermanas porque ellas siempre están ahí, siempre con ese corazón agradecido más que todo ante Dios. Yo les envié vuelta el mensaje, hermana, mire, le dieron 24 horas, le van a operar y hay que ver si sale la operación. Y bueno, mis hermanas se pusieron a orar. Al rato viene mi compañero, el supervisor, me dice, Víctor, mira, me mandaron otro audio. Y al escuchar el audio dije, bueno, vamos a escucharlo. Y cuando justamente escuché el audio, ahí salió que decían que él, gracias a Dios más que todo, que él había salido bien de la operación. Había salido de una operación donde si él resistía o no resistía. Y una vez más, gracias a mis hermanas, hermana Lady, muy agradecido, sí, con mi hermana, como es mi hermana Mireya, mi hermana Esperanza, sí, esa familia está muy agradecida, nos quieren conocerla. Sí, eso es lo más importante, por decir la verdad, estamos muy agradecidos porque Dios hizo un milagro en este joven. Yo les enseñé la foto. Sí, él estaba inconsciente, estaba entubado. Él estaba entubado. Sí, las familiares que me conversaban de él, o sea, bien preocupados. Entonces ellos no desmayaban. Yo les decía, no desmayen, sigan orando porque hay una iglesia que están orando por ustedes. Pronto ustedes no los conocen, no nos conocen, ¿sí? Pero hay una iglesia, hay un Dios que es bueno, un Dios real, ¿sí? Él no abandona a nadie, porque Él es bueno. Nadie puede decir que Dios es malo, Dios es bueno. Sí, Él está en todo lugar. Entonces, justamente, bueno, cuando ya salió la operación, dice que pasó lo que tenía que pasar, o sea, lo más peligroso. Él pasó esa prueba, esa operación. Bueno, y entonces ahí le seguía a las hermanas, sigan orando, le digo, sigan orando, y ellas me decían, ok, y mandaban los audios, y yo se los compartía a ellos. Sí, hermano, eran muy agradecidos, me decía, ¿sabe que esa oración, créamelo, dice hermano, me dice, son buenas, dice, nos han hecho fortalecer, sigan orando, ellos se agarraron de la oración, créanmelo, de la oración. Y yo también le invitaba a ellos que ellos también oren, yo también les mandaba mis oraciones. Entonces, de ahí justamente estaban esperando la reacción de él, y créanmelo que Dios le dio una oportunidad más de vida. Él salió del coma, ya está justamente en sala, ya no está en UCI, ¿sí? Y esto les quería conversar, que Dios es bueno, hermano, ¿sí? Que podamos confiar en Él, en cada uno de ustedes. Sí, Él dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Él dijo que Él ya venció, y Él siempre en su palabra dice que confiemos en Él, nada más, que todas nuestras preocupaciones las pongamos solamente en sus manos, ¿sí? Eso es todo, pastor, sí, bendiciones. Amén. Imagínese, cuando me conversó yo me alegré, wow, tremendo. A veces no dimensionamos el poder y el alcance que tiene una oración. La oración viaja donde nosotros no podemos. Entra donde nosotros no podemos. Tal vez no nos dejarían entrar para orar por el que estaba en coma, pero la oración sí. Amén. Y es interesante que la familia empieza a darse cuenta que hay un Dios real, que hay un Dios que sana, que puede revertir cualquier veredicto o sentencia médica. Donde hay muerte, Él dice que hay vida. Si el mundo dice que hay enfermedad, Él dice que hay sanidad. Amén. Si el mundo dice que hay pobreza, Él dice que hay bendición y abundancia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.